Imaginen ser traicionados por la persona en la que más confiaban, abandonados en el lugar más cruel, sin esperanza de sobrevivir. Pero cuando todo parece perdido, el destino les ofrece una segunda oportunidad, una oportunidad que cambiará sus vidas para siempre. ¿Cómo puede un acto de crueldad convertirse en el primer paso hacia un amor inesperado? ¿Y qué harían ustedes si descubrieran que la mentira comenzó mucho antes del desierto? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El viento del desierto soplaba con furia implacable, cortando como dagas invisibles la piel delicada de Cecilia. La luna llena iluminaba con cruel indiferencia el rostro fino de la mujer que temblaba con las manos atadas y los ojos inundados de lágrimas que se negaba a derramar, no porque no doliera, sino porque el orgullo también puede ser una última manta cuando ya no queda nada. La arena, fría como ceniza bajo los pies, se colaba en las costuras del vestido y raspaba la garganta con cada respiración. Y aún así, Cecilia seguía allí, de pie por dentro, aunque sus rodillas quisieran rendirse. El hombre que la había traído hasta ese lugar no era un bandido ni un enemigo declarado, era Tito, su prometido, el mismo que, semanas atrás, le había prometido un futuro honesto bajo el techo de una casa de muros blancos y rosales, el mismo que había tomado su mano frente a testigos y había sido celebrado por quienes decían conocer la decencia. Pero esa decencia, en el siglo XIX, solía ser una máscara que se sostenía con dinero, apellido y silencio, y Tito tenía las tres cosas, o al menos eso parecía, hasta que el aire seco del desierto empezó a revelar lo que la ciudad callaba. Cecilia no comprendía en qué momento se había convertido en un estorbo. Recordaba el sonido de las cucharitas de plata golpeando porcelana en las visitas formales, los perfumes densos que quedaban pegados a los cortinajes, el peso de las miradas cuando entraba a un salón como si su origen estuviera escrito en su frente. Ella había aprendido a hablar poco, a sonreír lo justo, a no pedir más de lo que le ofrecían. Aceptó el compromiso porque fue presentado como salvación y como honra. Sin embargo, había un veneno sutil en esa palabra, honra, porque también podía usarse como cadena. La noche de su abandono no había comenzado con gritos, sino con una calma demasiado perfecta. Tito la condujo en carruaje con una amabilidad forzada, de esas que huelen a cera vieja, a madera barnizada que oculta astillas. Cecilia, agotada por días de tensión y rumores, apenas se sostuvo despierta. Le habían dado un preparado para calmarle la ansiedad, una supuesta medicina recomendada por un boticario amigo de la familia. Apenas la tomó, sintió un rastro metálico en la lengua, como si hubiera mordido una moneda. No dijo nada. En su vida, decir algo siempre había sido peligroso. A medida que la ciudad quedó atrás, el camino cambió de textura y de sonido. Las ruedas dejaron de crujir sobre piedra y comenzaron a tragarse tierra suelta. El aire se volvió más seco, el olor a agua desapareció, y el cielo se abrió como una herida enorme. Cecilia preguntó con los ojos, porque su voz ya no respondía igual. Tito le explicó, con esa serenidad que lastima más que un golpe, que era necesario atravesar un tramo para evitar curiosos. El mundo de afuera era el mismo de siempre, la gente opinando sobre una mujer con demasiada pobreza en la postura y demasiada esperanza en el pecho. Cuando el carruaje se detuvo, la noche ya era una sábana oscura extendida sobre dunas interminables. Cecilia quiso bajar con dignidad, pero su cuerpo obedecía a medias. Sentía el pulso lento, pesado, como si la sangre hubiera decidido caminar en lugar de correr. El aire olía a cuero, a sudor de caballo, a polvo antiguo, y en ese silencio, Tito hizo lo que un cobarde hace cuando teme mirar a los ojos, aceleró el final sin permitir preguntas. Las cuerdas mordieron las muñecas de Cecilia, el nudo quedó firme. Ella intentó resistirse, pero la medicina la había vuelto torpe, como si su voluntad tuviera que empujar una puerta demasiado grande. Tito evitó tocarla más de lo necesario. No fue un arranque pasional ni una locura momentánea, fue una decisión pensada, ordenada, limpia, como un documento firmado con tinta negra. Esa frialdad fue lo que más la quebró,
porque le mostró que su vida, para él, era apenas un inconveniente. La última imagen que Cecilia guardó de Tito fue la sombra de su figura alejándose. No necesitó palabras para comprender. En ese punto, el abandono se convirtió en una afirmación. Él quería que desapareciera, no solo del camino, sino de la historia. La arena se tragó el sonido de los cascos. El desierto quedó como juez y verdugo, y entonces el miedo tuvo un rostro completo, el de morir sin que nadie supiera la verdad. Cecilia no lloró de inmediato. Primero llegó una claridad dolorosa, casi humillante. Entendió que el compromiso jamás había sido una promesa de amor, sino una herramienta. Ella había servido para calmar rumores, para abrir puertas, para tapar un asunto oscuro. Ahora que la situación apretaba, Tito necesitaba borrar lo que pudiera mancharle. Cecilia era, para él, una prueba viviente de algo que no quería que el mundo viera. El frío nocturno comenzó a colarse bajo la tela fina, la piel se le erizó, las piernas le temblaban, y en esa vulnerabilidad brutal, Cecilia sintió algo que no era resignación, sino un pequeño fuego interno, como un carbón que se niega a apagarse. La vida, pensó, no puede terminar así, no por orgullo, sino porque hasta el dolor exige sentido. Se dejó caer de rodillas y apoyó las manos atadas en la arena. La textura áspera le raspó los dedos. Con movimientos lentos, usando la uña como herramienta, intentó aflojar el nudo. Cada roce le abría la piel. La sangre, mínima, se mezcló con polvo y quedó como una mancha oscura. El desierto no se conmovió. El desierto no se conmueve de nada. En medio de esa lucha, algo golpeó su pecho por dentro, no como emoción sino como objeto. Cecilia recordó entonces el pequeño medallón que llevaba desde niña, regalo de su madre antes de desaparecer. Lo había ocultado siempre bajo la ropa, como si protegerlo fuera proteger una parte de su nombre. Ahora, el medallón estaba roto, partida la argolla, abierta la tapa. Cecilia no supo cuándo ocurrió, quizá en el forcejeo, quizá antes. Dentro, además del retrato gastado, apareció un doble fondo, un pliegue de papel doblado tantas veces que parecía una piel seca. El papel era una carta diminuta, no estaba completa, tenía tinta vieja, olor a humedad, y un borde rasgado. Cecilia apenas alcanzó a distinguir un sello y unas palabras sueltas que la hicieron sentir un golpe de hielo, porque mencionaban herencia, incapacidad y un apellido que ella había oído en los pasillos de la ciudad como se oye un trueno a lo lejos. No era el apellido de Tito, era el de Carlos, el varón de una hacienda distante, viudo y temido por su silencio. La coincidencia la dejó sin aire, el mundo parecía unir piezas sin permiso. Cecilia no entendía nada, pero intuía que esa carta no era un recuerdo inofensivo, sino un hilo, y cuando un hilo aparece en medio de un desierto, uno aprende a sostenerlo como si fuera cuerda. El viento cambió, trajo un olor distinto, un aroma tenue a humo de leña, como si hubiera vida en alguna dirección. Cecilia se obligó a levantarse. Cada paso fue una discusión entre su cuerpo y su voluntad. La arena cedía, se deshacía, le robaba fuerza, su garganta ardía, sentía los labios cuarteados, y aún así avanzó, guiada por la intuición más antigua, seguir respirando. A lo lejos, el desierto devolvió un sonido. No era el eco de Tito, era otro ritmo, cascos, un caballo. Cecilia se detuvo, con la respiración cortada y el corazón golpeándole las costillas. Podía ser un viajero, podía ser un saqueador, podía ser la muerte con otra forma. El cielo, inmenso, parecía observarla con una paciencia cruel. El caballo apareció como una sombra primero, luego como figura real, oscuro, alto, con espuma en el hocico. Encima, un hombre con porte firme, abrigo largo, guantes de cuero, y una expresión tallada en la cara como piedra que conoce el duelo. El polvo le rodeaba las botas, el olor a metal y a sudor noble, ese que viene de montar horas sin descanso, llegó antes que su mirada. Cecilia quiso pedir ayuda, pero la voz no salió. El hombre vio las manos atadas, la postura vencida, el vestido inútil para el desierto. Vio, sobre todo, esa mezcla extraña de fragilidad y dignidad que no se aprende en los salones. Frenó al caballo, la luna le iluminó el rostro,
Era Carlos, el varón del que hablaban con temor, el viudo que no sonreía, el dueño de tierras donde la gente trabajaba duro y callaba más. Y aunque Cecilia no podía saberlo aún, esa noche Carlos también había estado siguiendo un rastro, no de arena, sino de mentira. En el mismo instante en que el varón desmontó, Cecilia sintió que el desierto cambiaba de forma. Ya no era solo un lugar, era una prueba, y ella estaba viva para rendirla. La fatiga la venció justo cuando quiso dar un paso hacia él. Sus piernas cedieron, el mundo se inclinó. Cecilia cayó, y mientras la oscuridad la tomaba, lo último que percibió fue el olor a cuero caliente, a romero aplastado bajo botas, y una sensación inesperada, no de amor, todavía no, sino de posibilidad. Si en este punto ya sientes rabia por lo que le hicieron a Cecilia, quédate cerca del canal, porque lo que viene no solo duele, también repara, y a veces la reparación llega donde nadie la esperaba. Cuando Cecilia volvió en sí, el primer sonido que reconoció fue el crepitar de la leña. Ese chasquido pequeño, obstinado, era como una afirmación en la noche. El segundo fue el viento, pero ya no cortaba igual, chocaba contra paredes. Había un techo, había resguardo. El tercer detalle fue el olor. Una mezcla de cuero, café amargo y una hierba medicinal, tal vez árnica o romero, que siempre deja una frescura tenue incluso en el aire más seco. La luz era baja, amarillenta, de lámpara de aceite. Cecilia pestañeó con dificultad. La garganta le ardía como si tuviera arena clavada. Al intentar moverse, sintió dolor en las muñecas, pero también algo distinto. Las cuerdas ya no apretaban igual, estaban sueltas, cortadas con paciencia. La piel estaba limpia y untada con ungüento. Aquello, en sí, era una rareza. Un desconocido había dedicado tiempo a cuidar de una mujer abandonada, sin preguntar primero por su apellido. Cecilia giró la cabeza despacio. Estaba en una especie de refugio, quizá un puesto de descanso de viajeros, con paredes de adobe, mantas ásperas, y una mesa donde brillaba una jarra de agua. La jarra reflejaba la llama como un ojo tembloroso. En el suelo, había huellas recientes, polvo mezclado con barro seco, señal de que alguien había entrado con prisa. Carlos estaba allí, a unos pasos. No dormía, vigilaba como vigilan los hombres que han perdido demasiado y aprendieron a no confiar en la calma. Su ropa olía a camino, sus manos, fuertes, tenían pequeñas marcas, cicatrices de riendas y trabajo real. Su presencia imponía, pero no por amenaza, sino por ese tipo de control silencioso que hace que un cuarto parezca más pequeño. Tenía el rostro endurecido por el sol y por algo más profundo, la ausencia. Cecilia intentó incorporarse. El mareo volvió como una ola. Carlos se acercó, lento, sin invadirla, como si supiera que una mujer sola en el siglo XIX podía temer incluso la ayuda. Le acomodó la manta sobre los hombros con un gesto seco, cuidadoso. Luego le ofreció agua. Cecilia tomó un sorbo y sintió de nuevo ese rastro metálico en la lengua, como un recuerdo incómodo. Pero esta vez venía del borde de la jarra, quizá por el material, quizá por otra cosa. Cecilia tragó igual. El cuerpo necesita agua antes que preguntas. En su mente, Tito seguía existiendo como sombra. La rabia le encendía el estómago, pero la vergüenza era peor, porque la vergüenza no se dirige hacia afuera, se vuelve contra una misma. Cecilia se preguntó qué había hecho para merecer semejante final. Luego, recordó que esa pregunta era una trampa aprendida. Nadie merece ser arrojado como desperdicio, nadie, y sin embargo, en su mundo, las mujeres eran fácilmente convertidas en rumor, y el rumor puede matar sin tocar. Cecilia miró sus muñecas, luego el medallón roto que había quedado sobre la mesa. Carlos también lo miró, no lo tomó, no lo reclamó, solo lo observó con una atención breve, como quien reconoce un objeto que podría traer problemas. Cerca del medallón, estaba la carta rasgada que Cecilia había hallado dentro. Ella la había dejado allí sin darse cuenta, o quizá Carlos la había encontrado al revisarla para buscar señales de identidad. Cecilia sintió un golpe de alarma, quiso cubrirla, pero su cuerpo no respondió con rapidez. Carlos, sin necesidad de leerla completa,
pareció comprender que no era un simple papel. Lo guardó en un sobre, con un gesto sobrio, y lo colocó aparte, como quien aparta un filo para que nadie se corte. No fue un acto de apropiación, sino de resguardo. Cecilia, aún sin poder confiar plenamente, sintió que ese hombre tenía un código que no dependía del aplauso del pueblo. Afuera, el desierto respiraba. Adentro, el tiempo se medía por la llama. Cecilia comenzó a recordar fragmentos: el carruaje, el sabor metálico, la cuerda, la luna, el caballo. La figura de Carlos aparecía como un punto fijo en medio del caos. ¿Por qué estaba él allí? ¿Por qué no siguió su camino? ¿Qué rastro perseguía un varón viudo a esas horas, en una tierra donde ni los mercaderes se atreven a pasar solos? El amanecer llegó sin suavidad. La luz se filtró por las rendijas del adobe y pintó el polvo suspendido como un velo dorado. Con el día, el peligro cambió de rostro, la sed se vuelve más cruel, el calor castiga sin descanso, y la distancia parece más larga. Cecilia intentó ponerse de pie. La debilidad la sacudió. Carlos se preparó para salir. Había un caballo ensillado, provisiones medidas, una cantimplora, pan duro envuelto en tela. Todo indicaba prisa, pero no prisa nerviosa, sino prisa de quien sabe que el desierto no concede tiempo extra. El trayecto comenzó. Cecilia, montada con dificultad, sentía cada movimiento como si su cuerpo fuera de cristal. El sol levantaba espejismos en la arena, charcos falsos que se burlaban de la necesidad. Carlos guiaba sin hablar, atento a huellas, al cielo, a la dirección del viento. De vez en cuando, le ofrecía agua. Cecilia bebía con gratitud y con una desconfianza que no era hacia él, sino hacia la vida misma, porque la vida la había traicionado demasiadas veces para creer en regalos. El paisaje se transformó lentamente. Las dunas dieron paso a terreno pedregoso. Aparecieron matorrales, luego algunas palmas aisladas, y finalmente una línea verde que no era espejismo, un cauce estrecho, real, donde el agua brillaba. Cecilia respiró ese olor húmedo como si fuera una oración. Sus ojos, irritados por el polvo, lagrimearon de alivio. Fue entonces cuando, desde una colina, se divisó a lo lejos una extensión de tierra trabajada, cercas, árboles alineados, campos que no pertenecían al azar, y al fondo, un caserón grande, de muros claros, con corredores amplios y techos altos. La hacienda del barón Carlos se levantaba como una promesa y como una amenaza. Promesa de techo, amenaza de reglas, porque toda casa grande, en esa época, es un mundo con leyes propias, y una mujer sin respaldo puede entrar y no salir igual. A medida que se acercaban, Cecilia sintió el peso del apellido, no porque lo idolatrara, sino porque sabía lo que significaba. La reputación es un cuchillo invisible. Si el pueblo veía al varón llegar con una mujer desconocida, enferma, vestida de ciudad, la historia se escribiría sola en bocas ajenas. Cecilia no necesitaba escucharla para sentirla. Dirían que era amante, que era oportunista, que era pecado caminando. En el siglo XIX, una mujer sin protector era sospechosa por existir. Cuando cruzaron el portón, el olor cambió. Ya no era solo polvo, sino estiércol tibio, madera húmeda, jabón de sosa, y el aroma de pan recién hecho que se escapaba de alguna cocina. Se oían gallinas, el golpe de un martillo, la voz lejana de peones. La vida seguía, indiferente a tragedias personales. Cecilia, agotada, se aferró a la montura como si sostuviera el último hilo de dignidad. En el corredor principal apareció una mujer mayor, de postura recta, delantal impecable, cabello recogido y ojos que miraban como si pesaran lo que ven. Era el ama de llaves, figura esencial en cualquier hacienda, guardiana del orden, del decoro y de los secretos. Su presencia olía a cera, a llaves de metal, a disciplina. No preguntó primero por Cecilia, miró al varón. En ese intercambio silencioso, Cecilia sintió que se definía su destino inmediato. El ama de llaves observó las manos lastimadas, el vestido roto por la arena, el rostro pálido. Vio también algo más, la clase de cansancio que no viene de caminar, sino de haber sido arrojada por alguien en quien se confió. En la forma en que Cecilia sostenía la mirada,
Había una mezcla peligrosa de orgullo y desamparo. El ama de llaves, acostumbrada a mujeres que suplican o que manipulan, parecía no saber todavía en qué categoría colocarla. Cecilia quiso explicar, pero su voz era apenas aire, y además, una parte de ella comprendía que explicar sin pruebas en un mundo moralista era inútil. Las palabras de una mujer suelen valer menos que el gesto de un hombre con poder. Así funcionaba todo. Por eso, el hecho de que Carlos la hubiera traído allí era, a la vez, salvación y riesgo. La primera prueba llegó sin ser anunciada. No fue un interrogatorio abierto, sino el peso de las rutinas. Cecilia fue conducida a una habitación pequeña, limpia, con sábanas ásperas y olor a lavanda seca. Le dieron una tina con agua tibia, jabón, una toalla. El cuidado tenía límites claros. No era lujo, era higiene, era orden. Luego, una bandeja con caldo simple, pan, y una taza de infusión. Cecilia comió como quien recupera el derecho a existir. Pero en el pasillo, el rumor ya había nacido. Cecilia lo sintió en el sonido de pasos que se detenían, en el silencio que se estiraba, en el leve cambio de tono cuando alguien decía el nombre del varón. Y lo peor era que ese rumor no necesitaba ser malicioso para ser mortal, bastaba con que fuera insistente. En la tarde, cuando Cecilia logró caminar sin que el mundo girara tanto, miró por una ventana y vio parte de la hacienda, el patio, los naranjos, la fuente con agua clara, el polvo levantándose por un carruaje. Todo era hermoso y severo a la vez. Esa belleza no era ternura, era poder, y el poder, ella lo sabía, siempre pide un precio. Fue entonces cuando Cecilia pensó en Tito con una claridad nueva. No solo la había abandonado, había elegido el escenario más cruel para borrar su rastro. Eso significaba que tenía algo que ocultar, algo grande, y la carta rasgada con el apellido de Carlos, y el sabor metálico de la medicina, y el modo en que su cuerpo se debilitó justo cuando más debía defenderse, empezaban a dibujar un mapa inquietante. Si en este punto ya estás pensando que la salvación de Cecilia tiene un costo y que la hacienda puede ser otro laberinto, deja tu comentario con tu teoría, porque lo que se esconde detrás de Tito no es simple cobardía. La hacienda de Carlos no recibía a nadie por casualidad. Se notaba en la forma en que el portón parecía más un filtro que una bienvenida, en el sonido grave de las bisagras como si recordaran cada entrada y cada deuda, en el polvo que se levantaba y se quedaba flotando, como si hasta el aire pidiera permiso. Cecilia, todavía con la debilidad pegada a los huesos, cruzó ese umbral sintiendo que su vida se partía en dos, lo que había sido antes, y lo que podría ser si lograba sobrevivir al juicio invisible que siempre ocurre cuando una mujer llega sin nombre claro y sin escolta de su propio apellido. El ama de llaves se movía con la exactitud de quien sostiene el orden con una mano y la reputación con la otra. Su delantal olía a jabón fuerte y a cera reciente. En su cintura tintineaban llaves pesadas, y cada tintineo parecía decir que aquella casa tenía puertas cerradas para casi todo, especialmente para la compasión sin condiciones. Cecilia lo entendió, apenas la miraron de arriba abajo, no la estaban observando por curiosidad, sino por prudencia. En una hacienda grande, lo ajeno puede ser peligroso, y lo peligroso, en tiempos de moral rígida, suele llamarse mujer sola. Cecilia intentó mantenerse erguida, aunque el mareo quisiera robarle la postura. La tela del vestido aún traía arena en los pliegues. La piel de sus muñecas ardía bajo el ungüento, como si el alivio también doliera. En el corredor, el eco de pasos se mezclaba con el olor a madera vieja, a café tostado, a cuero húmedo que no terminaba de secarse. La casa parecía respirar de una forma distinta a la ciudad. Allí, todo era más lento y más definitivo. Carlos avanzó primero, con su paso medido, llevando sobre los hombros una tristeza que no pedía consuelo. Su luto no era solo ropa oscura, era una forma de mirar, un hábito de contener el gesto antes de que el gesto se vuelva esperanza. Cecilia lo observó sin querer, con esa mezcla de agradecimiento y miedo que nace cuando alguien te salva sin exigir nada en el momento, porque lo no exigido siempre parece esconder una factura futura.
La mañana siguiente trajo la rutina como una sentencia. No hubo ceremonias. El ama de llaves colocó a Cecilia en el lugar exacto donde podía ser controlada. Una habitación pequeña cerca del patio de servicio, lejos de los salones principales y lo suficientemente cerca de la cocina para que su presencia no se confundiera con privilegio. La cama olía a lavanda seca y a sol guardado en la tela. Sobre una silla había ropa simple, áspera, de algodón, y un delantal limpio. No era un regalo, era una señal. Cecilia comprendió la señal con la lucidez que da el hambre pasado. Si quería quedarse, tendría que justificar su espacio con trabajo. En esa época, la bondad sin utilidad era rara, el pan se ganaba con manos ocupadas, y una mujer sin respaldo debía convertirse en invisible para no provocar envidias ni sospechas. Cecilia se lavó con agua tibia que olía a hierro por el cántaro, se recogió el cabello con torpeza, y se vistió como quien se viste para existir de nuevo, no para ser vista. La cocina era un mundo aparte. El calor se pegaba a la piel, el humo de leña se enredaba en la garganta, y las ollas sonaban como campanas domésticas. Allí, la moral del pueblo se volvía cuchicheo, y el cuchicheo se volvía sentencia que viajaba más rápido que cualquier caballo. Cecilia sintió las miradas laterales, las preguntas no formuladas, las bocas que se abrían solo para probar el sabor de su desgracia. Nadie la insultó, pero la ausencia de insulto no era respeto, era expectativa. El ama de llaves marcó tareas sencillas al principio: pelar papas con manos temblorosas, lavar telas manchadas por polvo y sudor, ordenar hierbas en frascos que olían a romero y a eucalipto. Cecilia hizo todo con una concentración silenciosa, como si cada acción le devolviera una parte del cuerpo que Tito había querido apagar con aquel preparado de sabor metálico. Mientras frotaba la ropa en agua fría, sintió la piel arder y el corazón endurecerse. No iba a morirse allí, iba a construir un lugar, aunque fuera pequeño y frágil, donde la mentira de otros no dictara su final. Fue en el patio cuando vio por primera vez al niño. No era un bebé ni un muchacho, era un niño de edad suficiente para entender la muerte, y eso lo hacía parecer más viejo de lo que era. Estaba sentado en un escalón, con las manos sucias de tierra, mirando como un perro flaco intentaba atrapar su propia cola. El niño no reía, observaba con una seriedad que dolía, como si el mundo hubiera dejado de ofrecerle razones para soltarse. Cecilia sintió un tirón en el pecho, una identificación extraña. En esa mirada sin risa había un tipo de abandono parecido al suyo, aunque el niño estuviera dentro de una casa grande. Cecilia preguntó con los ojos a una de las cocineras. La respuesta llegó en forma de gesto. Era el hijo de Carlos, el heredero pequeño de aquella tierra, criado entre luto y reglas, con institutriz estricta y un padre que cargaba el dolor como escudo. Cecilia no necesitó más. Entendió que el niño era el corazón oculto de esa hacienda, y que tocar ese corazón podía salvarla o condenarla. El encuentro fue mínimo, casi accidental. El perro se acercó a Cecilia, oliendo sus manos, atraído por el aroma de pan. Cecilia, con cuidado, dejó caer un pedazo pequeño cerca del animal. El perro lo atrapó y se alejó. El niño la miró por primera vez, directo, como evaluando si aquella mujer era de las que gritan, golpean o desaparecen. Cecilia sostuvo la mirada sin desafío, solo con presencia. El niño no dijo nada, pero su silencio tenía peso. En la tarde, Cecilia recibió la primera visita que no era un chisme ni una orden. El boticario de la zona llegó a la hacienda para revisar al hijo del varón por una tos persistente. Cecilia lo vio desde el corredor, y el olor a alcohol y a hierbas secas le despertó un recuerdo incómodo. El preparado que Tito le dio, aquel sabor metálico en la lengua, volvió como un fantasma. Cecilia sintió que esa sensación no era un accidente, sino una huella, y comprendió, con un escalofrío, que su abandono no había sido improvisado, había sido preparado, administrado, facilitado. Esa comprensión le dio miedo, pero también claridad. Si alguien había intentado debilitarla para dejarla indefensa, significaba que Cecilia sabía o podía llegar a saber algo que era peligroso. Ella no entendía aún qué, pero la intuición se le clavó como una espina, y en esa casa, bajo el apellido Carlos,
todo peligro se multiplicaba, porque el poder atrae a quienes quieren robarlo. Esa misma noche, Carlos mandó llamar al ama de llaves. Cecilia no escuchó palabras exactas, pero vio la tensión en el modo en que la mujer mayor apretaba las llaves en su mano. Luego, el ama de llaves apareció en la habitación de Cecilia con una vela y una expresión severa. Le indicó, con gestos y frases indirectas, que su estadía no sería un paseo de caridad, que la hacienda tenía reglas, y que una mujer rescatada del desierto podía convertirse en escándalo si no sabía ocupar el lugar correcto. Cecilia asintió sin rebeldía, porque la rebeldía, en esa fase, era un lujo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Carlos no permitió que la humillaran. No la trató como sirvienta robada al camino, ni como carga indeseada. Su decisión fue fría, pero firme. Cecilia quedaría bajo techo el tiempo necesario para recuperarse, y después se vería qué hacer. Ese margen de tiempo, en el mundo de Cecilia, era un milagro. Un margen de tiempo podía ser una vida. Esa noche, cuando el patio se quedó quieto y la luna volvió a colarse entre ramas, Cecilia se sentó en la cama con la garganta seca. Acarició, sin querer, el trozo de papel rasgado que había logrado conservar entre sus cosas. No lo leyó de nuevo, solo lo sostuvo, sintiendo el relieve de la tinta. La hacienda olía a leña apagada y a flores nocturnas. Cecilia pensó en Tito, en su promesa rota, y por primera vez el dolor se mezcló con una determinación limpia. No bastaba con sobrevivir, había que entender. Y mientras Cecilia intentaba dormirse, Carlos caminaba por el corredor con la misma falta de sueño, como si dentro de su pecho también hubiera una pregunta sin respuesta, una que venía de años atrás, y que ahora, de golpe, había adoptado el rostro de una mujer encontrada en el desierto. En este punto, si quieres enterarte antes que nadie de por qué Cecilia apareció justo en la ruta del varón, suscríbete y acompáñame, porque lo que se esconde en esa hacienda no grita, susurra, y solo se oye si permaneces. Los días siguientes se acomodaron como piezas de un reloj antiguo. No eran días fáciles, pero eran días con forma, y eso ya era una bendición para alguien que había estado a punto de desaparecer sin rastro. Cecilia se levantaba antes del sol, cuando el aire aún conservaba un frío delgado que olía a tierra húmeda y a estiércol reciente. Lavaba, ordenaba, ayudaba con el pan, y aprendía el mapa invisible de la hacienda, donde se podía pisar sin ser vista, donde era prudente bajar la mirada, qué pasillos pertenecían al silencio de Carlos y cuáles al ruido de los trabajadores. La grandeza de la casa, con sus techos altos y corredores largos, no se sentía como lujo, sino como distancia. Cecilia caminaba por allí con pasos ligeros, como si su cuerpo se hubiera vuelto una sombra cuidadosa para no provocar miradas. La cera del suelo brillaba con un resplandor tenue, y a veces el reflejo le devolvía un rostro más pálido que antes, con ojeras profundas, pero con un filo nuevo en los ojos, un deseo de sostenerse por sí misma. El niño seguía apareciendo como una presencia pequeña y tensa. A veces estaba en el patio, a veces en un rincón con juguetes quietos, a veces detrás de una columna observando. Cecilia no lo perseguía, sabía que la confianza, en un corazón herido, no se exige, se ofrece, y se espera. Una tarde, mientras Cecilia sacudía mantas al sol, un viento repentino levantó polvo y hojas. El niño salió corriendo hacia el perro, que había quedado cerca del portón, y empezó a ladrar como si algo lo asustara. Cecilia reaccionó por instinto, corrió, sintiendo el latido en la garganta, y alcanzó al niño antes de que se acercara demasiado a los caballos que entraban. No fue una escena dramática de gritos, sino un acto rápido, físico y humano. Cecilia tomó al niño por los hombros y lo apartó, pegándolo a su cuerpo un segundo para protegerlo del golpe posible. El niño se quedó rígido, como si el contacto fuera un idioma nuevo. Cuando todo se calmó, Cecilia lo soltó con suavidad. Vio, en sus ojos, una emoción que no terminaba de ser enojo ni miedo. Era sorpresa. Nadie lo había apartado así antes, sin regañarlo, sin culparlo, sin decirle que era un estorbo. Cecilia le acomodó la ropa con dedos temblorosos, como haría una madre o una hermana mayor, y luego se retiró,
dejándolo con su sorpresa intacta. Carlos observó esa escena desde el corredor, sin que Cecilia lo notara. Sus manos estaban detrás de la espalda, postura de hombre que controla lo visible porque lo invisible se le ha descontrolado demasiadas veces. No intervino, no premió, no castigó, pero su mirada cambió de peso. En una casa donde todo se mide, el modo en que un hombre mira puede ser una puerta que se abre o un muro que se levanta. Esa misma noche, Cecilia sintió por primera vez la hostilidad organizada. No vino de los peones, que la miraban con curiosidad simple, sino de un sector más fino, más peligroso, la institutriz. Era una mujer de modales impecables, voz suave y ojos afilados, de esas personas que pueden sonreír mientras empujan a alguien al abismo con una frase aparentemente inocente. La institutriz controlaba la educación del niño, sus horarios, sus costumbres, y también controlaba algo más, la narrativa moral dentro de la casa. Cecilia percibió la advertencia en detalles mínimos, la forma en que la institutriz corregía la posición del niño cuando Cecilia estaba cerca, como si quisiera levantar una barrera, el modo en que cerraba puertas con suavidad pero con intención, el silencio que imponía, y, sobre todo, la manera en que dejaba caer comentarios indirectos sobre la importancia del decoro, la virtud, la reputación, como si Cecilia fuera una mancha que la casa podía absorber si no se actuaba rápido. La hacienda, de pronto, se sintió menos refugio y más examen. Cecilia empezó a cuidar cada gesto, no quedarse sola en un corredor, no acercarse demasiado al niño frente a terceros, no recibir agua de manos desconocidas, no comer nada que no hubiera visto preparar. El sabor metálico del pasado se le quedó como advertencia. En esa disciplina, Cecilia no se hacía pequeña por miedo, sino por estrategia. Tenía claro que un escándalo la devolvería al mundo sin protección. Y afuera, Tito podía estar fabricando una historia donde ella ya estuviera muerta. La soledad de Carlos también se hizo más visible. Cecilia lo veía en las sombras de los corredores, en las horas tardías, en el modo en que se quedaba mirando un retrato antiguo en un salón cerrado que olía a flores secas. Ese salón, sin decirlo, era un santuario de la esposa fallecida. En la hacienda, la muerte no se mencionaba con dramatismo, se respiraba, y esa respiración se parecía a un luto que nadie se atreve a interrumpir. Un día, Cecilia fue enviada a limpiar una habitación secundaria, un cuarto de costura que había quedado abandonado. Allí encontró telas guardadas, cintas, una caja con botones, y un pañuelo bordado con iniciales que no eran las de Cecilia ni las del niño. El olor a tiempo encerrado le provocó un nudo en el pecho. En ese cuarto, Cecilia comprendió algo importante. Carlos no solo había perdido a su esposa, había perdido la fe en que la vida puede dar sin cobrar con dolor. Cecilia regresó con el pañuelo doblado, sin saber qué hacer con él. Lo entregó al ama de llaves, que lo miró con una mezcla de agradecimiento y tristeza. Cecilia no recibió elogio, pero esa noche, el ama de llaves dejó en su habitación una taza de infusión más dulce que de costumbre, con miel y un pedazo de pan tierno. Fue un gesto pequeño, pero en una casa de reglas, los gestos pequeños son mensajes. La relación con el niño avanzó como avanzan las cosas que son verdaderas, lentamente, con retrocesos, con silencios que pesan más que 1000 palabras. Cecilia comenzó a dejarle pequeñas cosas sin imponerlas. Un trozo de madera tallada por un peón, una naranja pelada, una historia contada sin hablar demasiado, usando dibujos torpes en el polvo del patio. El niño, al principio, observaba y se iba. Luego, empezó a quedarse un poco más. Sus ojos dejaron de ser solo piedra. A veces, por un instante, parecía querer reír y no saber cómo. Carlos, por su parte, seguía distante, pero ya no indiferente. Cecilia lo notaba en detalles casi imperceptibles. Una manta dejada en el respaldo de una silla, cerca de donde ella trabajaba cuando el aire enfriaba, una cantimplora colocada en el patio con agua fresca en las horas de sol, un permiso silencioso para que Cecilia acompañara al niño en caminatas cortas dentro de la propiedad. Carlos no decía que confiaba, solo dejaba de impedir, y, para un hombre marcado por el duelo,
Dejar de impedir era una forma de abrir la mano. El pueblo, sin embargo, no tardó en enterarse. Una mujer nueva en la hacienda del varón era noticia suficiente para que la moral se desperezara y saliera a pasear. Cecilia lo sintió cuando un proveedor llegó con harina y dejó caer una mirada demasiado larga, cuando una mujer del servicio volvió del mercado con el rostro tenso y el olor a calles en la ropa, cuando el cura mencionó, en su visita semanal, la importancia de las apariencias para preservar el ejemplo. Cecilia no necesitaba oír acusaciones directas para comprender el peligro, la historia se escribiría sin pedirle permiso. La tensión alcanzó su punto cuando la institutriz, en una tarde de calor pegajoso, decidió imponer una frontera. No lo hizo con gritos, lo hizo con una escena cuidadosamente colocada. Llevó al niño hacia el salón principal justo cuando Cecilia atravesaba el corredor con una canasta de ropa. El niño, impulsado por un gesto tímido, se acercó a Cecilia y le ofreció una flor aplastada que había recogido del patio. Cecilia sintió que el corazón se le encendía de ternura y de susto, porque ese acto sencillo podía volverse munición en manos de quienes buscaban expulsarla. La institutriz miró la flor como si fuera prueba de algo indebido. Cecilia sintió el filo del juicio en la nuca, y en ese mismo instante, Carlos apareció al final del corredor, con su paso firme, su abrigo oscuro y ese rostro donde el dolor y la autoridad convivían sin mezclarse. Vio al niño, vio a Cecilia, vio la escena completa con una rapidez silenciosa. Cecilia esperó la condena, se preparó para el desprecio, porque así le había enseñado la vida. Cuando una mujer pobre recibe afecto, siempre hay alguien dispuesto a llamarlo pecado. Pero Carlos no humilló a Cecilia, se acercó, tomó la flor del niño con un gesto grave y la colocó en un jarrón del corredor, como si aquella flor mereciera existir ahí, delante de todos. Luego hizo que el niño regresara a sus actividades con una calma inapelable, y lo más importante fue lo que no hizo, no apartó a Cecilia como si fuera una mancha, no le reprochó, no la hizo sentir culpable por ser cuidada. Ese acto, tan pequeño y tan público, cambió el aire de la casa. Cecilia sintió un calor que no venía del sol, sintió que, por primera vez desde el desierto, alguien con poder había decidido no usarlo contra ella, y eso, para una mujer acostumbrada a ser descartable, podía resultar más abrumador que cualquier promesa de amor. Si alguna vez te hicieron sentir que no merecías un lugar, quédate acompañándonos. Esta historia también es para quienes tuvieron que aprender a sostener su dignidad con las manos vacías, hasta que alguien la reconoció sin condiciones. El clima cambió una tarde con una rapidez que parecía capricho del cielo. El aire se volvió espeso, cargado de humedad, y el olor a tierra mojada empezó a anticiparse, incluso antes de que cayera la primera gota. En la hacienda, ese anuncio no era solo meteorología, era trabajo, era cuidado, era riesgo. Las tejas antiguas podían filtrar, los corredores podían volverse resbaladizos, los animales se inquietaban, y la gente caminaba con prisa contenida, como si el agua fuera un visitante que exige respeto. Cecilia estaba en la cocina, con las manos aún rojas del jabón de sosa, cuando escuchó el primer trueno. La leña chisporroteó más fuerte y el humo se pegó a la ropa, mezclándose con el aroma del pan que crecía en el horno. En ese olor tibio, Cecilia sintió algo parecido a un recuerdo que nunca había tenido, una casa donde el miedo no viviera en cada esquina. No lo dijo, no se lo permitió, solo siguió amasando, porque a veces el cuerpo entiende antes que el corazón. El niño apareció cerca de la puerta, quieto, con la mirada fija en el cielo, como si esperara que la tormenta trajera una noticia. Cecilia notó que apretaba una pequeña figura de madera, un juguete tosco hecho por algún peón. Sus dedos estaban tensos, blancos en los nudillos. La institutriz no estaba, lo cual era extraño. Cecilia miró alrededor y comprendió que el niño se había escapado de la vigilancia con esa habilidad silenciosa que solo tienen los pequeños que crecen entre órdenes y castigos. Cuando la lluvia empezó, no fue suave, golpeó el patio con fuerza, levantó olor a barro, a hojas aplastadas, y llenó el aire de un murmullo continuo que parecía voz de multitudes. El niño se estremeció, no lloró, pero Cecilia percibió la contracción de su pecho,
el modo en que tragó saliva con dificultad. Era un miedo antiguo, quizá ligado a una noche pasada, a una pérdida que nadie explicaba frente a él. Cecilia se acercó despacio, sin invadirlo, como se acerca uno a un animal herido para no asustarlo. En la hacienda, el luto era una sombra constante, pero esa tarde se volvió más palpable. Cecilia entendió, sin que nadie lo dijera, que la esposa de Carlos había muerto en una temporada de lluvias, el tipo de muerte que se adhiere a los sonidos. Por eso el niño temblaba ante el trueno, como si el cielo estuviera repitiendo una historia terrible. Cecilia no tenía autoridad para llevarlo a su cuarto, ni derecho para actuar como familia, solo tenía humanidad. Lo condujo hacia un rincón más cálido de la cocina, cerca del horno, donde el aire era un poco menos frío. Le ofreció una taza de infusión ligera, solo agua tibia con un poco de miel, y dejó un pedazo de pan en un plato. No insistió, no lo obligó, se limitó a estar. El niño se quedó mirando el pan como si fuera un objeto extraño, un privilegio que debía ganarse con permiso. Cecilia sintió una punzada, porque recordó su propia vida, mesas donde se comía solo si alguien lo ordenaba, hogares donde el cariño se administraba como si fuera medicina cara. En silencio, siguió trabajando, dejando que el niño entendiera que allí no había trampa. Cuando un trueno más fuerte sacudió los ventanales, el niño se levantó de golpe, respirando como si le faltara aire. Cecilia reaccionó antes de pensarlo, lo sostuvo por los hombros, lo acercó con suavidad al calor del horno y le cubrió la espalda con su propio delantal, como si pudiera prestarle un refugio hecho de tela. El niño no se apartó, se quedó rígido, sí, pero no huyó, y ese detalle, mínimo, fue una grieta en la muralla. Más tarde, el ama de llaves apareció con prisa y olor a lluvia en el cabello. La institutriz llegó detrás, con el rostro endurecido y las manos limpias, como si lo limpio fuera una prueba de superioridad. Cecilia sintió el peligro en la tensión del ambiente, en el modo en que la institutriz miró al niño pegado al calor, y luego miró a Cecilia, como si estuviera viendo una escena impropia. En esa casa, lo impropio podía construirse con la misma facilidad con que se construye un rumor. Cecilia retrocedió un paso, dejando espacio, para que nadie pudiera decir que se había excedido. Sin embargo, el niño, por primera vez, no corrió hacia la institutriz. Se quedó donde estaba, cerca de Cecilia, como si el cuerpo hubiera elegido antes que la mente. Cecilia sintió el corazón golpeándole las costillas, no de triunfo, sino de miedo, porque sabía que ese apego naciente podía ser usado en su contra. La noche cayó con una humedad fría que olía a piedra mojada. Los corredores resonaban con el goteo de los aleros. En los cuartos, las velas temblaban con corrientes de aire. Cecilia fue enviada a llevar mantas a una zona donde el niño dormía, porque la tos del pequeño, que ya venía de días, había empeorado con la lluvia. Cecilia caminó con las mantas dobladas, sintiendo el peso de cada paso como si no solo cargara tela, sino una responsabilidad que nadie le había otorgado, pero que ella aceptaba igual. El cuarto del niño era limpio, pero demasiado ordenado para ser un cuarto infantil. Olía a jabón, a madera encerada y a medicina. Sobre una mesita había frascos y gotas, y el reflejo de la lámpara hacía brillar el vidrio como ojos vigilantes. Cecilia recordó el rastro metálico en su lengua, ese recuerdo molesto del preparado que la debilitó. Allí, en esos frascos, había un mundo de sustancias y decisiones, un mundo que podía sanar o dañar según la intención de quien lo administrara. El niño estaba despierto, respirando con dificultad, con la frente sudorosa. La institutriz murmuraba instrucciones a una criada, y el ama de llaves traía paños limpios. El ambiente olía a eucalipto y a preocupación. Cecilia se quedó a un lado, sin estorbar, lista para irse si se lo pedían, pero cuando el niño giró la cabeza y la miró, su expresión cambió, como si pidiera algo sin palabras. Cecilia sintió que, si se iba, se rompería algo que recién estaban haciendo. Carlos apareció en la puerta. La oscuridad de su ropa se mezcló con la sombra del corredor. Su rostro estaba tenso, con esa dureza de hombre que no sabe qué hacer con el miedo porque el miedo no se resuelve con órdenes. Cecilia lo miró y vio, por primera vez,
que la autoridad no lo protegía de lo que más le importaba. El dolor en su mirada era profundo, silencioso, sin teatro. En ese cuarto, Cecilia entendió que Carlos también era una especie de huérfano, aunque tuviera tierras y apellido. Había quedado huérfano de paz. El niño tosió con fuerza, y el sonido pareció sacudir el aire. Cecilia actuó con una seguridad que no sabía que poseía. Tomó un paño, lo humedeció con agua tibia y lo colocó con suavidad en la frente del pequeño. Luego, le acomodó la manta de un modo que dejara pasar el aire sin enfriarlo demasiado. No fue magia ni milagro, fue cuidado, fue presencia constante, fue una calma que no grita. Carlos observó cada gesto, no intervino, pero tampoco la apartó. Cecilia percibió la tensión de la institutriz, que parecía irritada porque el cuidado de Cecilia no venía de una obligación contractual, sino de algo más peligroso, el afecto. Y el afecto, en una casa enlutada, podía desordenar jerarquías. La madrugada se hizo larga, la lluvia golpeaba como si quisiera entrar. Cecilia se quedó sentada cerca del niño, con el cuerpo cansado y la mente despierta. En algún momento, el pequeño se calmó un poco, respiró más parejo, y la mano le buscó el borde de la manta con un gesto inconsciente. Cecilia, sin pensar, dejó que los dedos del niño tocaran su manga, como si ese contacto fuera una cuerda en un mar oscuro. Fue entonces cuando Carlos, agotado, se acercó. El olor a cuero húmedo y a tabaco viejo le rodeaba el abrigo. Se inclinó para observar al niño y, por un instante, Cecilia sintió que el mundo se quedaba quieto. Carlos posó su mano sobre la frente del pequeño, verificando la fiebre, y luego, en un gesto mínimo, apoyó la mano sobre el hombro de Cecilia para indicarle que podía descansar. No fue un gesto íntimo ni indecoroso, fue un gesto de reconocimiento, como si, sin palabras, hubiera admitido que ella estaba sosteniendo algo que él solo no lograba sostener. Cecilia sintió un nudo en la garganta, no por el toque, sino por el significado. Durante años, Cecilia había creído la frase venenosa que la sociedad le repetía de distintas formas, que una mujer como ella no era digna de pertenecer, que su lugar era siempre prestado, que su presencia siempre era sospechosa. Y sin embargo, allí, en una madrugada de lluvia, un varón viudo había confiado en su cuidado como quien confía en una tabla en medio del agua. Esa confianza le dio miedo, porque lo valioso siempre puede perderse, pero también le dio calor, un calor distinto al del horno, uno que venía del alma. En los días siguientes, el niño empezó a buscarla sin esconderlo tanto. A veces llevaba la figura de madera y se sentaba cerca mientras Cecilia cosía, mientras ordenaba hierbas, mientras preparaba pan. Otras veces, la seguía a distancia, como comprobando que no se iría. Cecilia empezó a contarle historias sin palabras directas, usando el dibujo, el juego de sombras con la vela, el gesto de convertir una naranja en una pequeña flor con la cáscara. El niño, de a poco, recuperó algo que parecía olvidado, la curiosidad. La hacienda, sin embargo, no celebraba ese cambio con alegría unánime. La institutriz comenzó a tensar las reglas. El cura, en sus visitas, hablaba más de lo habitual sobre virtud y prudencia. En el mercado del pueblo, la gente preguntaba con sonrisas muy rectas quién era la mujer que vivía bajo el techo del varón, y el ama de llaves, aunque menos dura con Cecilia, seguía vigilando, porque sabía lo que el rumor podía provocar cuando se mezcla con envidia. Cecilia sintió que el equilibrio era frágil, pero también sintió que, por primera vez, ella estaba construyendo algo real, un vínculo con un niño herido, una presencia útil en una casa que necesitaba calor humano, y una conexión silenciosa con Carlos que no era promesa todavía, pero sí semilla. Y esa semilla, en una época donde las apariencias dictaban destinos, era tanto esperanza como peligro. En este punto, si el corazón ya te late por Cecilia y por lo que están haciendo entre ella y Carlos, comenta desde qué país nos escuchas y suscríbete, porque el amor en esta hacienda no tendrá un camino fácil, y lo más duro todavía no ha llegado. La tormenta dejó un olor limpio en los patios, pero también dejó algo más, una inquietud que se deslizó por la hacienda como humedad en pared antigua. Los rumores son así, no llegan con estruendo, se filtran,
se pegan a las suelas de los zapatos, viajan en los sacos de harina, se esconden entre las hojas de los libros del cura, se vuelven una tos colectiva que nadie admite tener. Cecilia lo notó desde la primera salida al mercado, cuando la enviaron con una criada a comprar azúcar y sal. El camino hacia el pueblo tenía barro fresco, charcos que reflejaban un cielo aún gris, y un aire que olía a hierbabuena y a estiércol. A cada paso, Cecilia sentía el peso de las miradas como si le arrojaran piedras invisibles. Nadie la insultó, nadie la detuvo, pero la curiosidad, en esos pueblos, era una forma de castigo. Las mujeres del mercado medían la tela de su vestido sencillo, el modo en que llevaba el cabello, la manera en que agachaba la vista y aún así caminaba firme. Algunas sonreían con dulzura falsa, esa dulzura que sirve para pedir información sin ensuciarse las manos. Cecilia, entrenada por años de sobrevivencia, respondió con prudencia, con frases mínimas, con movimientos rápidos. No debía dejar espacio para que le inventaran una historia más grande que la verdad. De regreso, el carruaje se cruzó con un hombre a caballo que llevaba abrigo caro y guantes limpios, demasiado limpios para caminos de barro. Cecilia lo vio de reojo y sintió un golpe raro en el estómago, una alarma que no venía del miedo al caballo, sino del reconocimiento de un tipo de mundo, el mundo de la ciudad, de los papeles, de las influencias. El hombre no se detuvo, pero miró hacia la hacienda con interés, como si estuviera contando ventanas y calculando posibilidades. Cecilia no lo sabía aún, pero el movimiento alrededor de Carlos comenzaba a activarse, como si la presencia de Cecilia hubiera removido algo que llevaba tiempo quieto, y cuando algo quieto se mueve, los que viven de ese quieto se asustan. En la hacienda, la institutriz empezó a construir una narrativa con la paciencia de quien borda un mantón. No necesitaba gritar, solo necesitaba sugerir. Sugería que el niño, por su delicadeza, debía evitar a personas nuevas. Sugería que el varón, por su reputación, debía cuidar la imagen de su casa. Sugería que Cecilia, por su origen desconocido, debía mantenerse en tareas que no la acercaran a los salones ni a decisiones familiares. Cada sugerencia era una aguja, y la suma de agujas termina por pinchar incluso la piel más fuerte. Carlos parecía oír esas sugerencias como quien oye lluvia contra una ventana. No se apresuraba a reaccionar, pero tampoco se mostraba ajeno. Su silencio era un muro. Cecilia no sabía si ese muro la protegería o si, en algún momento, se convertiría en pared que la dejara afuera. Un día, llegó un visitante inesperado, un pariente de Carlos, un hombre de ciudad que traía perfume caro y palabras suaves. Su presencia alteró la casa. El ama de llaves ordenó limpieza extra, las cocineras ajustaron horarios, los peones enderezaron sombreros. Cecilia comprendió, sin que se lo dijeran, que aquel hombre no venía solo por cortesía. Los parientes, cuando visitan haciendas enlutadas, suelen venir a contar herencias con la misma calma con la que cuentan ovejas. El pariente caminó por los corredores con un aire de pertenencia estudiada, mirando cuadros, muebles, libros, y observando a Cecilia como si ella fuera un objeto fuera de lugar. Cecilia sintió la misma sensación de los salones de la ciudad, ese juicio silencioso que te reduce a una etiqueta. El hombre sonrió, pero la sonrisa no calentó nada. Era una sonrisa de cálculo. Las conversaciones se dieron a puertas cerradas. Cecilia no escuchó palabras concretas, pero percibió el tono, tensión contenida, pausas largas, el sonido de una copa colocada sobre madera con demasiada firmeza, y en algún momento, la palabra incapacidad apareció como un susurro que alcanzó el corredor. Cecilia se quedó inmóvil. Esa palabra, incapacidad, era una de las que había visto en el papel rasgado que encontró aquella noche. El corazón se le encogió. Quiso pensar que era coincidencia, pero la vida, últimamente, no le daba coincidencias inocentes. El cura también empezó a visitar con más frecuencia. Entraba con olor a incienso y a libro viejo, y su voz era suave, casi paternal, pero sus ojos medían. Hablaba del peligro de las habladurías, de la importancia del ejemplo,
de la tentación que puede nacer en una casa donde vive una mujer joven cerca de un hombre viudo. Cecilia sentía esas palabras como golpes envueltos en algodón, porque aunque no la nombraran, el mensaje la señalaba, y en esa época, ser señalada podía destruirla sin necesidad de pruebas. Cecilia comenzó a sentir que el aire se cerraba, hasta el ama de llaves, que le había ofrecido pequeños gestos de aceptación, volvía a tensarse, como si hubiera recibido órdenes. Cecilia trabajaba más, hablaba menos, se movía con cuidado extremo. Aún así, el niño la buscaba, y ese vínculo era imposible de ocultar del todo. Cada vez que el pequeño se acercaba, Cecilia sentía ternura y temor en la misma medida, como si el cariño fuera una lámpara encendida en un cuarto donde todos quieren ver y juzgar. Carlos, en cambio, se mostraba cada vez más dividido. La tristeza en su rostro se mezclaba con un cansancio moral, el cansancio de quien debe defender su casa no solo de ladrones visibles, sino de personas educadas que roban con papeles, con chismes y con decisiones tomadas en salones. Cecilia lo veía caminar solo por los corredores, con la mandíbula apretada, como si estuviera sosteniendo una batalla interna. Una tarde, el pariente de Ciudad se acercó al patio, donde Cecilia extendía ropa al sol. El aire olía a algodón húmedo, a jabón y a hierbas. El hombre la observó con una atención que no era admiración, sino estudio. Cecilia sintió que ese hombre podía hacerle daño sin tocarla. Con una cortesía fría, él dejó caer comentarios indirectos sobre lo extraño que era encontrar a alguien como ella en aquella casa, sobre lo fácil que el pueblo podía malinterpretar, sobre la necesidad de que el varón cuidara su reputación. Cecilia no respondió con desafío, respondió con dignidad silenciosa, pero por dentro, la alarma se convirtió en certeza, estaban preparando el terreno para expulsarla. Esa noche, Cecilia descubrió una cosa pequeña y devastadora. Alguien había revisado sus pocas pertenencias. Lo notó en el modo en que una cinta estaba doblada diferente, en la posición del medallón roto, en el olor a manos ajenas sobre la tela. Cecilia sintió frío. Si revisaban sus cosas, era porque buscaban algo, y si buscaban algo, era porque temían que ella lo tuviera. Cecilia no necesitó pensar mucho para comprender que no era solo una mujer rescatada, se estaba convirtiendo en pieza de un juego más grande. En la misma semana, llegó noticia desde fuera. En el pueblo se decía que Cecilia no había sido rescatada, sino recogida como capricho. Se decía que el varón, desesperado por compañía, había traído una mujer sin apellido para llenar su casa. Se decía que el niño se había encariñado porque ella lo manipulaba con dulces. Se decía, incluso, que Cecilia había aparecido como por destino, demasiado oportuno, como si hubiera estado esperando ser encontrada. El rumor se retorcía, y cuanto más se retorcía, más parecía verdad para quienes necesitan creer lo peor. Cecilia sintió la vergüenza otra vez, esa vieja costumbre de culparse por la maldad ajena, pero el niño, sin saber del rumor, la miraba con la confianza creciente de quien vuelve a creer en la permanencia, y eso fue lo que la sostuvo. Cecilia se dijo que, si la expulsaban, al menos habría dejado una huella buena en ese pequeño corazón, pero el pensamiento le dolió como una herida abierta, porque ya no quería irse. Por primera vez, quería quedarse. Carlos comenzó a notar el cambio en el trato hacia Cecilia. No hacía falta que le contaran. La casa tiene un lenguaje propio, y él lo entendía. Lo notó en los silencios, en la rigidez de la institutriz, en la forma en que el cura evitaba mirarlo directo cuando hablaba del decoro, y aunque Carlos era un hombre de pocas expresiones, algo se endureció en su presencia. No era crueldad, era decisión, como si, por primera vez desde su duelo, estuviera dispuesto a enfrentar al mundo por algo vivo. Pero el mundo no iba a ceder fácilmente. En la hacienda, el poder no solo venía de Carlos, también venía de documentos, de firmas, de reputaciones sembradas durante años. Y los enemigos no siempre atacan con espada, atacan con tinta. Cecilia, atrapada entre el cuidado del niño, la vigilancia de la institutriz y el juicio del pueblo, comenzó a comprender que el rescate del desierto no era el final de su peligro, sino el comienzo de un peligro distinto,
el peligro de ser amada en un lugar donde el amor puede destruir. La presión no explotó de golpe, se fue apretando como un cinturón invisible alrededor de la hacienda, y cada día ese cinturón cerraba un agujero más. Cecilia lo percibía en el modo en que el aire parecía más pesado en los corredores, en cómo las criadas bajaban la voz cuando ella pasaba, en la forma en que el ama de llaves se quedaba mirando el patio con los labios apretados, como si esperara que llegara una carreta con malas noticias. El pueblo, con su moral de misa y su hambre de historia ajena, ya no murmuraba apenas, empezaba a organizar su juicio. Carlos también lo percibía, no hacía falta que alguien se lo contara con detalle, lo sabía por ese cambio sutil en la obediencia. Cuando la gente obedece sin mirar a los ojos, cuando ejecuta órdenes con rapidez nerviosa, cuando evita quedarse a solas con el dueño de la casa porque teme quedar atrapada entre dos versiones. En una hacienda, la autoridad se siente, y cuando esa autoridad se tambalea por razones sociales, todos lo notan como se nota una grieta en una pared. El pariente de ciudad seguía allí, alargando la visita con una cortesía calculada, como si la hospitalidad fuera un derecho y no una concesión. Caminaba por los salones con manos limpias, oliendo a colonia cara y a papel, y ese olor le parecía a Cecilia el verdadero perfume del peligro, el peligro que firma documentos, que arregla voluntades, que acusa sin levantar la voz. La institutriz se movía cerca de él con una sincronía inquietante, como si ambos fueran piezas de un mismo mecanismo. El niño, en cambio, empezaba a escapar de la quietud que lo había gobernado por años. No era una alegría plena, pero sí una recuperación de la vida. Cecilia lo veía en pequeños estallidos de curiosidad. Una carrera corta detrás del perro, una pregunta murmurada a medias, un gesto de mostrarle una piedra brillante encontrada en el camino, y esas cosas pequeñas, que deberían haber sido motivo de alivio, se convertían en amenaza para quienes necesitaban un heredero dócil, enfermo o manejable. Cecilia no podía probar nada, pero su intuición se afilaba. Había aprendido, desde antes del desierto, a leer la maldad por sus bordes que, donde todo parece correcto, a veces se esconde lo más sucio. Notaba el exceso de medicina en la mesita del niño, la insistencia en mantenerlo dentro, la manera en que ciertos jarabes dejaban un olor agrio, metálico, que no encajaba con simples remedios. Notaba, sobre todo, la forma en que el pariente preguntaba por papeles, por firmas, por estados de salud, por plazos, como quien cuenta días para una cosecha. Carlos, aunque no hablaba mucho, no era ingenuo, solo estaba cansado, cansado de la muerte de su esposa, cansado de los años de silencio, cansado de las personas que aparecían con buenas intenciones en la boca y ambición en los ojos, y, sin embargo, algo en la presencia de Cecilia le estaba devolviendo una parte de sí mismo que había enterrado con su luto, la capacidad de indignarse por alguien más. El punto de quiebre llegó una tarde de calor seco, cuando el cielo estaba limpio y el sol caía con una claridad cruel. El patio olía a naranjos y a polvo. Cecilia estaba colgando sábanas que todavía guardaban el aroma del jabón. El niño jugaba cerca, empujando una rueda de madera. De pronto, se oyó el ruido de un carruaje al entrar por el portón, un ruido más fino que el de los carromatos de provisiones. Un carruaje de visita formal. Del carruaje bajaron dos hombres con trajes oscuros, botas brillantes y rostros serios. Traían carpetas, sellos, tinta, la clase de hombres que convierten una vida en expediente. Cecilia sintió un escalofrío, porque ese tipo de visita no llega por casualidad. Detrás, apareció el cura del pueblo, con su sotana y su expresión grave, como si ya viniera con la homilía preparada. El ama de llaves se apuró a recibirlos. La institutriz apareció demasiado rápido, como si hubiera estado esperando detrás de una puerta. El pariente de ciudad se acomodó los guantes con un gesto satisfecho. Carlos salió al corredor principal, y su sola presencia silenció el patio por un instante. El aire olía a metal caliente, como si el sol hubiera calentado los clavos de la madera. Los visitantes hicieron reverencias, mostraron papeles, hablaron de asuntos necesarios, de bien común, de orden moral,
de protección del menor. No se necesitaba diálogo directo para entender el mensaje, estaban allí para cuestionar la casa y para cuestionar a Cecilia. Cecilia sintió la sangre subirle a la cara, no por culpa, sino por indignación. La acusación se dibujó sin necesidad de palabras explícitas. Una mujer desconocida, viviendo bajo el techo de un varón viudo, cerca de un niño heredero, era terreno fértil para el escándalo. El pueblo podía exigir que se la expulsara para salvar la reputación de la familia, y la reputación, en ese tiempo, era ley no escrita que podía destruir más que cualquier juez. La institutriz actuó como si fuera la protectora del niño, se colocó cerca de él, no con ternura, sino con posesión. El pariente habló de riesgos, de habladurías, de conveniencia de tomar medidas preventivas. El cura aportó el peso de la moral. Los hombres de papeles representaban la amenaza formal, la posibilidad de un proceso, de una inspección, de una tutela impuesta, de un cambio de administración. Cecilia comprendió entonces que no solo la querían fuera por decoro, la querían fuera porque su presencia estaba alterando un equilibrio que les beneficiaba. El niño, al ver tanta gente, retrocedió. Sus ojos buscaron a Cecilia, no a la institutriz. Ese gesto fue pequeño, pero en un mundo de apariencias, un gesto pequeño puede ser dinamita. Cecilia sintió el impulso de acercarse, pero se contuvo. Si daba un paso mal, podía confirmar la historia que querían construir. Carlos lo vio todo. No solo vio a Cecilia, vio el miedo del niño, vio la manipulación alrededor, vio la intención de convertir su casa en tribunal. Por un segundo, la sombra del duelo cruzó su rostro, como si el pasado le susurrara que rendirse sería más fácil. Pero después apareció otra expresión, una dureza distinta, una que no venía del dolor, sino de la decisión. Carlos pidió que todos pasaran al salón. El salón olía a madera antigua, a cera y a flores secas. Cecilia entró por última, sintiendo que cada paso era una exposición pública. Los visitantes miraron los muebles, los cuadros, como si la casa fuera una propiedad en evaluación. Cecilia sintió el mismo frío que sintió en el desierto, no por el clima, sino por la sensación de quedar sola frente a una narrativa fabricada. La acusación tomó forma, que Cecilia era una desconocida, que su llegada había sido inconveniente, que podía ser una oportunista, que el varón, en su vulnerabilidad de viudo, podía haber cometido imprudencias. La palabra imprudencia flotó como veneno, y, en el fondo, la insinuación era peor, que Cecilia, por ser mujer sin respaldo, era automáticamente sospechosa. Cecilia pensó que Carlos guardaría silencio, pensó que él, para proteger su nombre, la dejaría ir, pensó que ella volvería a la carretera, al hambre, al peligro, y que Tito quedaría impune en su mentira. Pero ocurrió algo que la tomó por sorpresa, algo que no fue romántico en apariencia, pero que abrió una puerta más profunda que cualquier promesa. Carlos no la humilló, no permitió que la describieran como objeto, no permitió que su historia fuera contada por otros como si Cecilia fuera incapaz de hablar con su propia vida. Con la misma calma con la que se controla un caballo en tormenta, Carlos marcó límites. Dejó claro, con autoridad sobria, que Cecilia había sido encontrada al borde de la muerte, y que había sido recibida por humanidad, no por capricho. Dejó claro que la casa estaba bajo su responsabilidad y que nadie, ni pariente ni cura, dictaría reglas privadas sin fundamento. Ese respaldo público, dentro de su propia casa, sacudió a Cecilia, no por orgullo, sino por algo más íntimo, por la sensación de ser defendida sin deber nada a cambio. La defensa sin precio era algo que Cecilia casi no conocía. El pariente insistió, habló de conveniencias legales, de rumores que podían dañar al niño, de la necesidad de poner a Cecilia en un lugar apropiado, como si Cecilia fuera un mueble. La institutriz añadió el peso de la educación, sugiriendo que el niño estaba demasiado apegado a alguien que no era de la familia. Cecilia sintió el impulso de salir corriendo, se sintió sucia por existir. La frase venenosa que cargaba desde siempre volvió a levantar la cabeza, esa que la sociedad repetía de mil maneras, que ella no era digna de ocupar espacio cerca de un hombre como Carlos.
Y entonces, el niño hizo algo inesperado. Se acercó a Cecilia y le tomó la mano, apenas un poco, como si necesitara anclarse. Fue un gesto tembloroso, casi clandestino, pero ocurrió delante de todos. La mano del niño era tibia y pequeña. Cecilia sintió que el mundo se detenía, porque ese gesto decía una verdad simple. Cecilia estaba haciendo bien. Cecilia estaba cuidando. Carlos miró esa mano y, por primera vez, su rostro dejó ver una emoción sin protección. No era ternura fácil, era una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud porque su hijo estaba volviendo a la vida, dolor porque el mundo quería arrancarle esa vida recién recuperada. En ese instante, Carlos dio el gesto mínimo que cambió la casa, se acercó y colocó su propia mano sobre la mano del niño y la de Cecilia, cerrando el triángulo con una firmeza tranquila. No fue un gesto romántico, en el sentido superficial, fue un gesto de pertenencia, fue una declaración silenciosa de que Cecilia no era intrusa, sino parte de algo que estaban haciendo. Fue también un desafío al juicio moral, porque Carlos lo hizo sin miedo, sin esconder, sin pedir permiso. La reacción fue inmediata, el pariente se endureció, la institutriz se tensó como cuerda, el cura frunció el ceño con una preocupación que no era solo religiosa, sino social. Cecilia sintió pánico, porque comprendió que Carlos estaba arriesgando su reputación por ella, y en esa época, un hombre podía soportar el escándalo mejor que una mujer. Pero aún así, el escándalo podía destruir la paz de la casa, podía activar procesos, podía provocar sanciones. Tras aquella escena, los visitantes se retiraron con promesas de volver, de consultar, de tomar medidas. El aire quedó cargado, el salón olía a cera y a amenaza. Cecilia se quedó inmóvil, con el pulso disparado, como si acabara de cruzar una línea invisible que ya no tenía regreso. Esa noche, Cecilia no pudo dormir. El silencio de la hacienda parecía más amplio, el viento en los corredores sonaba como pasos. Cecilia escuchaba su propio corazón, y, con él, el miedo a ser causa de ruina. La culpa, ese viejo animal, volvió a morderle. Pensó que tal vez debía irse antes de que el daño fuera irreversible. Pensó en el niño, en su mano buscándola, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensó en Carlos, en ese gesto firme, y sintió algo que la asustó más que el desierto, la posibilidad real de amar y ser amada. Al amanecer, Cecilia se levantó antes que todos. El aire olía a rocío y a leña apagada. Se vistió con ropa simple, guardó pocas cosas en un bolso, y se dirigió a la cocina como si fuera una mañana común. Pero por dentro, ya había tomado una decisión dolorosa. Si quedarse significaba que el niño perdería estabilidad, si quedarse significaba que Carlos sería atacado por moralistas y oportunistas, entonces Cecilia prefería desaparecer por voluntad propia antes de que la expulsaran con humillación. En la puerta de servicio, el ama de llaves la encontró. No hubo gritos, hubo una mirada larga. El ama de llaves, que había sido filtro y muro, mostró por fin una humanidad cansada. Cecilia sintió que esa mujer entendía más de lo que decía. La dejó pasar, no por debilidad, sino porque quizá también sabía que en esa casa se estaba gestando una guerra, y que Cecilia podía ser la primera víctima. Cecilia caminó hacia el camino de salida con el sol apenas naciendo. El polvo se levantaba suave, y el horizonte parecía tranquilo, como si el mundo no supiera que dentro de una mujer se estaba rompiendo algo. De pronto, escuchó pasos detrás. No eran pasos nerviosos de criada, eran pasos decididos. Carlos apareció en el corredor exterior, sin abrigo, con la camisa abierta en el cuello, como hombre que no había dormido. El aire fresco le marcaba el rostro. Cecilia lo miró y sintió que, si él decía una sola cosa, ella se quedaría. Pero la moral del pueblo, la amenaza de los papeles, el recuerdo del abandono de Tito, todo le gritaba que no tenía derecho a pedirle nada a Carlos. Carlos se acercó sin prisa. Su presencia tenía un peso silencioso que llenaba el espacio, y sin embargo, Cecilia no escuchó promesas, no escuchó halagos. Lo que percibió fue algo más raro: respeto. Carlos le ofreció, no con palabras directas, sino con gesto y mirada, la posibilidad de no huir. Y Cecilia,
aun queriendo quedarse, sintió que no podía aceptar todavía, porque el peligro ya estaba demasiado cerca. Esa mañana, el amor no se declaró con frases, se declaró con la lucha de dos voluntades heridas, una que quería proteger, otra que quería no arruinar. Cecilia no alcanzó a salir del todo, el camino apenas le había dado unos metros cuando la realidad se le vino encima con la fuerza de una ola. La salida no era libertad, era exposición. Afuera estaba el mismo mundo que la había condenado antes de escucharla, el mismo mundo donde Tito podía seguir tejiendo su mentira con comodidad, y ahora, además, afuera estaba el rumor del pueblo, que ya la había marcado sin necesitar verla más de una vez. Cecilia sintió que el aire se le cerraba, el polvo del camino le raspó la garganta y le recordó el desierto, no la arena infinita, pero sí la misma sensación de quedar sola frente al juicio. El ama de llaves, desde lejos, no la llamó, la dejó decidir. Cecilia caminó con pasos pequeños, dudando, sosteniendo el bolso como si dentro llevara el último fragmento de dignidad, y entonces escuchó el galope. Un caballo venía desde el pueblo, levantando polvo y apuro. El jinete traía prisa verdadera, no la prisa teatral de un rumor, sino la prisa que anuncia un golpe. Cuando llegó al portón, gritó el nombre de Carlos con urgencia y anunció que la gente se estaba reuniendo en la plaza, que el cura, el pariente y los hombres de papeles habían llamado a una especie de audiencia, que iban a exigir una explicación pública, que ya se hablaba de medidas para proteger al niño y para proteger la honra. En esa frase, proteger, Cecilia sintió el filo escondido, la protección se convertiría en castigo. Carlos escuchó sin mostrar sorpresa, como si hubiera esperado ese ataque desde el primer día. La hacienda olía a sol nuevo, a sudor de caballo y a tensión. Cecilia se quedó quieta, comprendiendo que irse en ese momento sería darle a todos la prueba que necesitaban, que había hecho algo malo. La culpa fabricada se alimenta de huidas. Carlos ordenó preparar el carruaje, no para huir, sino para ir al centro del fuego. Cecilia sintió un vértigo. La plaza del pueblo, con sus miradas y su moral, era peor que el desierto en otro sentido. Allí no se muere de sed, se muere de vergüenza. El niño, al enterarse, empezó a llorar en silencio, sin escándalo, con esa forma contenida de dolor que tienen quienes fueron educados para no molestar. Cecilia lo vio, y su corazón se partió. Entendió que el enemigo no solo quería expulsarla a ella, quería romper el vínculo que estaba devolviendo al niño a la vida, y ese vínculo, para Carlos, era más valioso que cualquier reputación. El carruaje avanzó hacia el pueblo, las ruedas crujían sobre la tierra, el aire olía a pan de mercado, a estiércol, a flores cortadas. Cecilia iba sentada con la espalda recta, como si esa postura pudiera sostener todo lo que le temblaba por dentro. Carlos iba a su lado con una quietud peligrosa, como hombre que ya decidió. No había ternura evidente, pero había algo más sólido, una lealtad que se estaba formando en medio del ataque. Al llegar a la plaza, Cecilia sintió el golpe de las miradas como si la desvistieran sin tocarla. La gente se había reunido en círculo, y el ruido era una mezcla de voces, tos, pasos, murmullos, olor a sudor y a moral. El cura estaba al frente con semblante grave, el pariente de ciudad se mantenía cerca, con esa calma de quien cree tener la razón porque tiene papeles. Los hombres de tinta sostenían carpetas y se acomodaban como si ya tuvieran un veredicto preparado. El momento fue cruel porque fue público. Cecilia entendió, con una claridad amarga, que la plaza no buscaba la verdad. Buscaba una historia que confirmara lo que el pueblo necesitaba creer para sentirse decente. Y en esa necesidad, las mujeres sin apellido pierden siempre. La acusación se armó con palabras pulidas, que Cecilia había entrado a una casa honorable sin explicación suficiente, que su cercanía con el varón era un riesgo moral, que el niño estaba siendo influenciado, que el varón, por el duelo, podía estar siendo manipulado. Se habló de protección legal, de tutela, de reputación, de la obligación de la comunidad de intervenir cuando ve conductas peligrosas. Cecilia sintió ganas de gritar que ella no había pedido nada, que había sido arrojada al desierto, que su vida había pendido de un hilo, pero gritar, en ese mundo,
solo hubiera servido para que la llamaran histérica. Carlos escuchó todo con el rostro quieto, y cuando llegó el momento de responder, lo hizo sin espectáculo. No se presentó como víctima, no pidió misericordia, se presentó como dueño de su casa y como padre. Dejó claro, con una firmeza que la plaza no estaba acostumbrada a enfrentar, que Cecilia había sido rescatada en condiciones inhumanas y que él se hacía responsable de haber salvado una vida. Dejó claro que la moral que abandona a una mujer a su suerte no merece llamarse virtud, y dejó claro que su hijo, desde la muerte de su madre, había vivido encerrado en un luto que lo enfermaba, y que Cecilia no lo estaba dañando, lo estaba devolviendo a la vida. Ese argumento, basado en lo humano, incomodó al pueblo, porque lo humano desarma el chisme. Pero el pariente reaccionó con la herramienta que más duele, sugirió que Cecilia podía estar fingiendo, que su historia era conveniente, que incluso su aparición en el desierto podía ser parte de una manipulación. Y entonces, Cecilia comprendió la dimensión completa del ataque. Querían convertirla en impostora para justificar papeles que les favorecían. En ese instante, Cecilia tomó la decisión que define a una protagonista en estas historias: no huir, no esconderse, no mendigar. Cecilia, con el cuerpo aún marcado por el abandono, se sostuvo de pie frente al círculo de miradas y permitió que su dignidad hablara por sí misma, aunque la voz le temblara por dentro. Cecilia no ofreció detalles morbosos, no se victimizó con teatralidad, explicó, con sobriedad, que había confiado en Tito y que Tito la había dejado sin defensa en un lugar cruel. Explicó que no buscó la hacienda ni planeó su llegada, que su único plan había sido seguir respirando. Explicó que, al ser rescatada, aceptó trabajar porque entendía las reglas del mundo: el techo se gana, y explicó que su cercanía con el niño no nacía de ambición, sino de cuidado, porque ella misma conocía el abandono y sabía lo que hace en un alma pequeña. El pueblo escuchó, no todos creyeron, pero algunas mujeres, entre la multitud, bajaron la mirada, tal vez recordando sus propias humillaciones. Algunos hombres se incomodaron, porque la verdad expuesta sin gritos tiene una fuerza difícil de contradecir. Y entonces ocurrió lo más importante: el niño, sostenido por el ama de llaves a un lado, dio un paso adelante. El niño, que había sido tratado como objeto de herencia y símbolo de reputación, se mostró como persona. Su gesto fue simple, se aferró al abrigo de Carlos y luego buscó la mano de Cecilia. Esa escena, otra vez, fue un golpe contra la narrativa del escándalo, porque el cariño de un niño, en su pureza, puede revelar lo que los adultos intentan fabricar. El cura intentó retomar el control con un discurso sobre prudencia, pero la prudencia, frente a un niño que vuelve a respirar sin miedo, sonó hueca para algunos. El pariente, al ver que el pueblo empezaba a dudar, sacó lo único que le quedaba: la amenaza formal. Habló de documentos que probaban que Carlos, por su duelo y su estado emocional, podría ser considerado incapaz de administrar sin supervisión. Habló de decisiones tomadas por familia y autoridades para proteger bienes y futuro del heredero. Cecilia sintió que el mundo se le iba al suelo. Era una trampa. No solo buscaban expulsarla, buscaban controlar a Carlos. Carlos, al escuchar esa palabra, incapaz, endureció la mandíbula, y por fin mostró el filo de un hombre poderoso que ha estado conteniéndose demasiado tiempo. Dejó claro que no aceptaría tutela impuesta por conveniencia. Dejó claro que la plaza no era tribunal y que el honor no se decide a gritos. Y anunció que, si querían juicio, lo tendrían en el lugar correcto, con notario legítimo y con pruebas reales, no con rumores. La plaza se agitó. Los hombres de papeles dudaron. El pariente intentó sostener su posición, pero la seguridad ya no era absoluta. Cecilia comprendió que el combate no terminaría ese día, pero también comprendió algo más importante: Carlos estaba dispuesto a poner su nombre y su fuerza delante de ella, no por capricho, sino por justicia. Esa noche, de regreso en la hacienda, el aire olía a leña y a cansancio. Cecilia temblaba por dentro, se sentía expuesta, agotada, como si le hubieran arrancado la piel. El ama de llaves cerró puertas con más fuerza de lo habitual,
como quien se prepara para un asedio. El niño se durmió abrazando la figura de madera, pero con la respiración más tranquila que en meses. Y Carlos, en el corredor, miró a Cecilia con una expresión que ya no era solo respeto, era una determinación más íntima. No hubo declaración con palabras dulces, hubo un acto concreto, propio de la época y del carácter de Carlos. Al día siguiente, Carlos convocó al notario de confianza de la región, uno que no respondía al pariente ni al cura, y ordenó que se estableciera de manera clara el lugar de Cecilia en la hacienda, no como intrusa, sino como trabajadora protegida bajo su responsabilidad. Ese documento no era romanticismo, era defensa real, era blindaje contra el rumor, era un techo legal en un mundo donde los techos se caen por chismes. Pero Carlos no se detuvo allí. Con la misma firmeza, dejó a Cecilia la posibilidad de elegir un futuro digno. Le dejó saber, con acciones más que con frases, que no pretendía esconderla ni usarla. Le ofreció el único camino que podía cortar el escándalo de raíz y a la vez honrar lo que estaban haciendo, un cortejo formal, visible, respetuoso, encaminado a un compromiso que la sociedad no pudiera torcer sin quedar en evidencia. Cecilia sintió pánico, porque el amor, para ella, estaba asociado a la traición de Tito, porque el compromiso, en su historia, había sido una cuerda, porque su propia mente repetía la frase venenosa, que no era digna de un hombre como Carlos, de una casa como esa, de una vida que no doliera. Y sin embargo, Cecilia también sintió algo nuevo, la posibilidad de que el amor no fuera una trampa, sino una reparación. No un amor fácil, no un amor de cuentos, sino un amor construido con respeto, con límites, con acciones. El pueblo intentó seguir atacando, pero la hacienda se cerró como fortaleza. El pariente presionó con papeles, pero Carlos respondió con otros papeles más sólidos y con aliados más honestos. La institutriz, al ver que perdía control sobre el niño y sobre la narrativa, se volvió más fría, pero su influencia comenzó a desmoronarse cuando el niño, de manera espontánea, prefería la compañía que le daba paz. Con el tiempo, la institutriz fue desplazada, no por venganza, sino por evidencia. El niño mejoraba, el niño reía, aunque fuera poco, el niño dormía. El cuerpo de un niño puede ser testigo mejor que cualquier rumor. Tito, desde lejos, seguía existiendo como sombra, pero su sombra se hizo más pequeña cuando Cecilia dejó de ser víctima silenciosa. El mundo puede tolerar muchas injusticias, pero no tolera con facilidad a una mujer que sobrevive y se reconstruye delante de todos. Pasaron meses, la hacienda cambió de sonido, se escuchó más risa del niño, se escuchó menos silencio de duelo. Carlos, sin dejar de ser hombre sobrio, comenzó a recuperar gestos que parecían enterrados, quedarse un momento más en la mesa, permitir que el perro entrara al corredor, mirar a Cecilia con una calma que ya no era solo gratitud. Cecilia, por su parte, dejó de caminar como sombra, empezó a ocupar el espacio con prudencia, pero con dignidad, no como dueña, sino como parte viva de la casa. El cortejo fue discreto y honorable, no hubo escándalo sexual, no hubo morbo, no hubo escenas indebidas. Hubo paseos cortos dentro de la propiedad, con el niño a distancia, hubo conversaciones indirectas sostenidas por el silencio compartido, hubo acciones que decían más que palabras, una manta en las tardes frías, un libro dejado sobre la mesa, una taza de infusión cuando Cecilia tenía dolor de cabeza, una silla apartada para ella en reuniones de trabajo de la hacienda, pequeñas elecciones diarias. Cuando el compromiso se hizo oficial, el pueblo reaccionó con la mezcla típica de la gente, algunos se indignaron, otros se callaron, muchos se acomodaron a la nueva realidad porque el poder y la constancia, al final, suelen doblar el chisme. La boda fue sobria, la iglesia olió a incienso y a flores blancas. Cecilia entró con el corazón temblando, no de cuento, sino de verdad, miedo de repetir la historia, miedo de no merecer, miedo de ser arrancada otra vez. Carlos, al recibirla, no la miró como propiedad ni como salvación, la miró como igual, como una mujer que había elegido quedarse no por necesidad, sino por valor. Y el beso,
cuando ocurrió, no fue espectáculo, fue promesa tranquila, fue un gesto casto, lleno de futuro. Años después, la hacienda era distinta, no se volvió perfecta, porque la vida no lo es, pero se volvió más humana. Se construyó una pequeña escuela para hijos de peones. Se mejoraron condiciones de trabajo. El niño creció con menos miedo y más risa. Cecilia, que había llegado como sombra, se convirtió en presencia firme, una mujer que conocía la humillación y por eso no humillaba a nadie. El recuerdo del desierto quedó como cicatriz, no como condena, y la historia, al final, dejó una enseñanza clara para quienes la escuchan con el corazón abierto, que el amor verdadero no se prueba con palabras bonitas, sino con acciones que defienden, con decisiones que respetan, con valentía para enfrentar a la sociedad cuando la sociedad está equivocada, que nadie es indigno por su origen, que la dignidad no la otorga un apellido, sino la forma en que uno se levanta cuando lo arrojaron al polvo, y que, a veces, la segunda oportunidad no llega cuando el mundo se vuelve amable, sino cuando una persona decide ser justa, incluso si eso le cuesta.